Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 4, que he leído reverentemente, dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiere arrepentido. Wow, eso sí que me huele a peligro. Dios añada bendición a su palabra, a nuestras vidas a través de su palabra, y vamos a tener una reflexión espiritual con el tema la necesidad de volver al primer amor. La necesidad de volver al primer amor. Hablando de la revelación del Apocalipsis, este libro encierra algo más profundo que todos los libros escritos en la sagrada palabra de Dios. Apocalipsis para mí es lo más grande que hay en las sagradas escrituras. ¿Por qué usted dice esto? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Porque toda la escritura es profética. Porque toda la escritura es la palabra de Dios para el hombre. Pero el libro de Apocalipsis es un dictado de los labios de Jesús a Juan en la isla de Patmos. ¿Qué es un dictado? Los que han estudiado saben que en los métodos de educación más antiguos existía que para que un estudiante aprendiera a escribir se le dictaba un dictado de la maestra y le decía las palabras, el estudiante le escribía conforme escuchó a la maestra diciéndole lo que debía escribir, y la voz del maestro escrita en el cuaderno por el estudiante se le llamaba un dictado. Yo no sé ahora, hace muchos años que salí de las aulas, no fue que estudié, pero me alfabetizaron, y en la alfabetización me hablaban de un dictado, la maestra diciendo la palabra y el alumno escribiendo tal como escuchó que la maestra o el maestro le dijo. Esto no es una inspiración. Para mí eso no es una inspiración. Para mí esto es un dictado, donde Jesús le dijo a Juan, escriba de esta manera. Por eso ese libro para mí es como dice, es bienaventurado el que lo lee. La Biblia no dice que tú eres bienaventurado si lees otro libro de la Biblia. La Biblia dice que tú eres bienaventurado si lees el libro de Apocalipsis. La Biblia dice que si le pone a ese libro, te pesa. No puede ponerle nada. Si le quita a ese libro, tiene problemas. Entonces estamos hablando que ese libro se distingue entre todos los otros 65 libros que tiene la biblioteca sagrada de Dios, que se llama la Santa Biblia.
Entonces, el Apocalipsis para mí no es cualquier libro. Es lo más grande que tenemos como escritura sagrada entre nosotros. Y los cristianos que oyen eso dicen amén. Ah, pues lo oyeron, gracias a Dios. Eso es lo más grande que tenemos, el libro de Apocalipsis. Pero por ser lo más grande, porque no es otra cosa que el mandato de Jesús a Juan, el discípulo amado, que también hay que ponerlo como entre los apóstoles lo máximo. Entre los apóstoles lo máximo. Aquí hay una combinación de el libro más grande, más importantísimo de la Biblia, el más superior y el apóstol principal entre los discípulos. ¿Qué lo hace ser principal? ¿Qué lo hace ser principal? Era amado por Jesús entre todos los demás. Es el testigo número uno de los apóstoles del ministerio de Jesús. ¿Por qué es el testigo número uno? Porque desde el día que fue llamado hasta que Jesús murió, el testigo número uno se llama Juan. Que estuvo hasta que Cristo dijo las 7 palabras de la cruz. Que después de escuchar las 7 palabras de la cruz, que solo Juan la escuchó, después de esto, solamente hay 2 seres humanos que vuelven a escuchar la voz de Jesús después que se fue de esta tierra. Uno se llama el apóstol Pablo y otro se llama Juan, el discípulo amado. ¿Qué diferencia hay de la aparición de Cristo a Saulo de Tarso y la aparición de Cristo a Juan en la isla de Patmos? Que a Pablo se le aparece Cristo para corregirle, reprenderle y llamarlo al arrepentimiento. Y junto con esto, lo llama para que sea apóstol. Pero cuando se trata de Juan, en la isla de Patmos, ahora he llamado no para hablarte a ti, sino para hablarle a la iglesia y para dar una lección última de todas las cosas que el Señor debió decirle. Aquí hay una pregunta. ¿Y qué pasó? Y en el ministerio de Jesús no pudo hablarse de estas cosas. Es una pregunta. Pregúntale a él. En el ministerio de Jesús no pudieron hablarse de las cosas de Apocalipsis. Eso sabe él. Pero es notorio que en la isla de Patmos el Señor deja este espacio para traer este último mensaje a la tierra. Y comienza de la manera siguiente. 7 iglesias, 7 pastores, representados como ángeles de las iglesias, representados como estrella. Todo esto es historia bíblica concerniente al tema. Todo esto ya lo hemos leído. Pero ¿dónde está la revelación que queremos compartir? La importancia de volver al primer amor. En el capítulo 2 comenzamos a ver la carta que el Señor manda al pastor de la iglesia de Éfeso. Número uno, al ángel de la iglesia. Ángel quiere decir mensajero. Al que le predica a la iglesia, dígale esto, lo número 1. Porque como él se dirige la iglesia, así estarán las cosas. Como se conduzca el mensajero, así será el mensaje.
Como se esté portando el hogar del pastor, así se estarán portando los demás hogares. De ahí se desprende el bien, de ahí se desprende el mal, de ahí se desprende el ejemplo. Pues escríbemela al ángel de la iglesia. ¿Cuál es la revelación? Dios no comienza a corregir la iglesia por el portero. No es que el portero sea menos. El problema es que la responsabilidad del portero es la puerta, pero la responsabilidad del pastor es las ovejas. No lo mismo. Pues mándamele la carta dirigida al ángel de la iglesia. La carta tiene un saludo como toda una epístola. La carta tiene todo lo concerniente a lo que es una carta dirigida a una gran personalidad. Número 1, ¿quién es el remitente? ¿Quién es que manda esa carta? ¿Quién es que manda a decir eso? El remitente se llama Jesús de Nazaret. El remitente se llama Jesús de Nazaret. Segundo, vamos a hablar de tus obras. Has trabajado mucho en la obra de Dios. No soporta a la gente de la doctrina mala. Eres celoso con la doctrina. Rabiosamente celoso. Tú no soportas a los malos. No los toleras. Hay falsos apóstoles. Hay falsos cristianos. Hay falsos hijos de Dios. No los toleras. Aquí en esta carta comenzamos a recibir una enseñanza doctrinal. El Señor se siente bien cuando tú no toleres la cosa mala en la iglesia. Pero no es el ángel de la iglesia, no, es todo el mundo. No comparte con el que malo, no comparte con el falso cristiano, no comparte con el que tiene dos caras, porque Dios tampoco comparte con él. Lo rechaza. El falso cristiano no cabe en el reino de Dios, no cabe en la gracia de Dios, tampoco cabe en el buen cristiano. No comulgo con un mal cristiano. No lo soporta. No lo pasa, decimos los dominicanos. No lo pasa. No lo acepta. Lo rechaza. Lo repudia. Falsos apóstoles. Falsos cristianos, falsos hijos de Dios. No lo come. Te felicito por eso. Tiene un punto a favor. Tiene un cotejo. Tú eres bueno en esa parte. El trabajo que ha hecho es grande. Es encomiable. A Dios le agrada que trabajen en su obra. El celo, el trabajo, todas estas cosas le viene diciendo el Señor, todo esto lo ha hecho bien. He visto tu desvelo, he visto tu esfuerzo. Todas estas cosas me agradan. Me gusta esto. Pero cuando el Señor deja de terminar, cuando el Señor explica la lista de las cosas positivas que hacen en la iglesia, que hace el que dirige en la iglesia, que hacen los hijos de Dios, después que el Señor identifica las cosas positivas, viene un pero, que ahí sí es verdad que hay que prestarle atención. Le voy a decir esto, como dice mi esposa, con permiso del Señor. A mí me agrada más que alguien me diga las cosas malas que ve en mí que las buenas. ¿Usted sabe por qué le digo estas palabras? Porque por la buena que yo haya hecho, lo único que he hecho es cumplir con mi deber. Pero por la mala que yo esté haciendo, corro peligro. La mayoría de los seres humanos le encanta que le digan las cosas buenas que hace. Las que yo hago buenas, tú no me las tienes que decir. Yo sé que la hago buena.
El problema está que las que yo no hago buenas son las que me ponen en peligro delante de Dios. En eso, para gloria de Dios, soy al revés a muchos creyentes. Soy al revés. Soy contrario. No parezco de un ser humano, pero le doy la gloria a Dios por eso. Le doy la gloria a Dios por eso. Cuando se acabaron las cosas buenas que hace este hombre, viene un pero. El pero es una separación entre lo que yo te estaba diciendo y lo que te voy a decir. El pero es que se acabó las cosas positivas y te voy a hablar de otras cosas que no son de la lista que te estaba hablando. Tu trabajo, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu celo por la doctrina, todas estas cosas, un cotejo, una aprobación. Pero me recuerda el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Los mandamientos sabe, no mate, no adultere, no esto. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ahí vino un pero una cosa te falta. En Apocalipsis, lo mismo. Después de tantas cosas buenas, viene un pero. Pero tengo contra ti. Eso no fue algo que le dejara un espacio para duda. No. Eso es algo directo. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Yo quiero que alguien me lleve a un laboratorio espiritual esta situación. ¿Cómo es que si trabaja en la obra de Dios? ¿Cómo es que si tienes celo por la obra de Dios? ¿Cómo es que si todas estas cosas las está haciendo, ahora aparece el Señor diciendo, algo me está cayendo mal de tu persona, que ha dejado tu primer amor? Ahora comienza la revelación que hemos recibido de Dios para todos los presentes y para todos los que escuchen esta humilde reflexión bíblica. ¿Cómo así? Yo le preguntaría, ¿cómo así? Porque yo tengo amor. La palabra tu primer amor no es que no tiene amor. Sí tiene amor, pero no el primero. No es que no ama la obra, sí, él la ama. La palabra primer amor es que hay más amor, pero el primero no. ¿Qué quiere decir tu primer amor? Que hay más amor, pero ese primer amor lo ha dejado. Y tan profundo es lo que le está diciendo el Señor. Acuérdate de dónde caíste, porque dejar el primer amor se llama caer de la gracia de Dios. Acuérdate de dónde caíste, tienes que arrepentirte, y tan fuerte este asunto. Sí, quiera a Dios y quiera a su Espíritu Santo que le hable alguna vida, que escuche estas palabras en esta tarde. Número 1, conozco tus obras, conozco tu trabajo, conozco todo esto, conozco tu paciencia, conozco tus virtudes, pero cuando Dios dice pero hay que prestar atención. Cuando Dios dice pero es que las cosas no van bien. Cuando Dios dice pero es que la carga que amarramos en el camión se puede caer. El pero de Dios es de preocuparnos. Ha dejado tu primer amor. ¿Con qué amor me está amando? Con otro que no es el primer amor. Según los filósofos, el amor es un sentimiento. Los filósofos dicen que el amor es un sentimiento. Platón, ellos dicen así. ¿Y qué usted cree que yo le voy a decir hoy?
Que amén, que si es un sentimiento está bien. El amor es un sentimiento, pues está bien, vamos a dejar como sentimiento. Algo que en nuestra parte sentimental se manifiesta, que se llama amor. Ok, bien. ¿Y qué más? Pero la palabra sentimiento no nos permite a nivel de mandamiento para arrepentirnos, no nos arroja luz suficiente, no nos arroja claridad suficiente. Ha dejado tu primer amor, pero yo sigo amando la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el amor que tengo y el primero? ¿Cuál es la diferencia entre el primer amor y el amor que yo siento? ¿Cómo puedo medirlo? ¿Cómo puedo evaluarlo? ¿Cómo puedo entender lo que Cristo me está diciendo? ¿Qué reclamo es el que me está haciendo? Yo estoy aquí en la casa de Dios. Eso es amor. Yo sigo trabajando en su obra. Eso es amor. Yo sigo orando. Eso es amor. Pero me está hablando de primer amor, y entonces, ¿cómo puedo distinguir entre el amor que tengo y el primer amor que se me está reclamando? Y se me está haciendo un reclamo tan grande que me dice: ha caído, tienes que arrepentirte, y si no, te puedes perder. Entonces, esto es digno de sentarnos y pueden tirar aunque sea un gloria a Dios, que eso no es problema. Esto nos invita a prestar atención. Ha dejado tu primer amor. ¿Cómo distinguir el primer amor del amor que tengo hoy? ¿Cómo distinguirlo? Jesús le explica a Juan que le ponga en la cartita que le está mandando al que le está reclamando que ha dejado el primer amor: recuérdate de las primeras obras. Cuando te recuerde de las primeras obras, así era que tú me amabas, como hacía las primeras obras. Hay una diferencia entre lo que estoy haciendo hoy y lo que yo hacía ayer. Cuando observe las primeras obras, va a encontrar cómo me amaba antes y cómo me amas hoy. Bendito Cristo, bendito Jesús. Ahora te entiendo, Señor. Ahora comprendo lo que me está diciendo, Señor. Ahora sé que está hablando claramente a mi vida, Señor, porque tú no eres un Dios de confusión. ¿Cómo me reclama un primer amor cuando yo te amo? ¿Cómo sé cómo te amaba antes y cómo te amo ahora? Acuérdate de las primeras obras. Cuando nos devolvemos a observar las primeras obras, entonces decimos: ahora entiendo cómo yo era, cómo yo obraba, cómo yo actuaba, cómo estoy actuando ahora. Entonces encontraré mi primer amor en las primeras obras que yo hacía. Bendito sea Jehová mi Dios. Bendito sea el eterno Dios. Bendito sea Jehová mi Dios. Las palabras del hombre solo llegan hasta el oído. Las palabras de Dios llegan al corazón. Recuérdate de las primeras obras. Aleluya. Cuando hablamos del primer amor en el plano humano, la mayor manifestación de amor que se puede interpretar entre nosotros es el amor interesado para el matrimonio. Ese amor que nos atrae porque nos gusta la belleza de alguien, sus rasgos, su conducta. Algo nos atrae, algo nos cautiva. Ese amor que no nos deja dormir pensando en una persona, llámese como se llame. Bueno, y cuando conocemos a esa persona y sentimos ese amor por esa persona, será lo mismo al principio que cuando han pasado los años. Nunca será igual.
¿Por qué no puede ser igual? Porque al principio todo es querer conseguir lo que no tengo. Todo es querer ver lo que no he visto. Querer apropiarme de lo que no me he apropiado. Al principio es quiero estar con quien nunca he estado. Necesito su tiempo, necesito su voz, necesito su espacio, necesito el permiso para tocarle, necesito todo eso, yo lo necesito. Y eso es lo que nos preocupa, lo que nos hace trabajar, luchar, regalar, complacer para poder obtener lo que buscamos. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué ha sucedido ahora? Pasó la luna de miel. Hoy la miel no es dulce. Pero claro, pasó la primera etapa del matrimonio. Y entonces ahora, china o naranja que exprimí, el néctar, el jugo, la sustancia, bagazo que no necesito tenerlo en mis manos. Se puede poner a un lado para no tirarlo. Y usted ve el matrimonio de esa forma. Quizá no sea la mejor comparación, pero no es lo mismo sentir amor por alguien que yo no lo he tocado nunca, que sentir amor por alguien que ya lo he disfrutado. A los 10 años de amor se sigue amando, pero cuando viene a ver se ama a veces hasta por agradecimiento, a veces se ama por vergüenza, a veces se ama por muchísimas cosas que no es lo que yo sentía al principio. A veces se ama hasta por pena. Yo le tengo pena. Ven para darte un abrazo porque yo te tengo pena. A mí me dijo un pastor que su esposa se casó con él no por amor, que se casó con él porque le cogió pena, por lo tanto trabajo que lo vio pasando. Ese fue el pastor Diógenes Montilla. Ella ha tenido mis hijos, hemos tenido nuestros hijos, tenemos tantos años de casado, pero yo sé que no fue que me amó, me cogió pena. Pero Cristo no está hablando de eso. Cristo está hablando de que hay una forma de actuar cuando se tiene un primer amor, que más adelante esa forma de actuar se puede perder. Por ejemplo, si va a la vida social, hay una forma de hablar, hay una forma de recibir, hay una forma de escribir, hay una forma de dirigirte al principio. Cuando transcurre el tiempo, pues todo eso cambia. Estamos hablando entre los humanos. Pero el Señor Jesucristo entonces dice, ¿y qué en cuanto a Dios? El primer amor no es otra cosa en Dios que la presencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre que nunca había experimentado eso. Por eso es que dice que nosotros no hemos amado al Señor, sino que Él nos amó primero. Ese amor de Dios manifestado en nuestra vida a través del Espíritu Santo pone en nosotros un deseo de agradar a Dios. Porque no podemos pagarle ese amor. No podemos hacer otra cosa que no sea agradarle. Y al agradar a Dios por lo que nos ha dado, porque nos ha amado, porque nos ha dado el gozo de la salvación, porque nos ha dado el gozo del Espíritu Santo, entonces viene el amor de nosotros hacia Dios. Y dice el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora comenzamos a ver las cosas de Dios como un deber para nosotros. Acuérdate de las primeras obras, como tú eras al principio, cómo cantaba para Dios, cómo tú te congregabas,
cómo era la oración para ti, cómo iba a ser la obra de Dios, cómo hacía todas las cosas, cómo la hacía antes. Acuérdate cómo era antes. ¿Cómo te darás cuenta del primer amor? Observando cómo eran las primeras obras. Las cosas que una esposa recién casada hace en el matrimonio nunca se compararán con las cosas que ella hace a los 20 años de casada. No, nunca se compararán. A los 20 años de casada hay una confianza, hay una costumbre, hay una rutina, y todas estas cosas disminuyen la lealtad con que al principio nos casamos. En cuanto a Cristo Jesús, el primer amor lo podemos medir por las obras que hacíamos al principio. La hora de ir a la casa de Dios era una hora sagrada. Y yo sigo viniendo a la casa de Dios. Y también las cosas de Dios son santas y son buenas. El problema está que antes hacía las cosas de una manera, hoy la hago de otra manera. Yo sigo asistiendo a la casa de Dios, pero llega arrastrando los pies, llega cuando se pueda. Yo conozco un creyente que su madre, echándole azúcar a un jugo y moviéndolo con la cuchara, listo para entregárselo, le decía a su madre: es la hora de ir a la casa de Jehová Dios, no es la hora de tomar jugo. Pero tómatelo, mi hijo, pero mi hijo es que está, pero nada más un minuto que te lo tome. Ese minuto es el minuto de Dios, no el minuto de tomar jugo. Sin embargo, cuando transcurrió el tiempo, ahora viene el entendimiento, ahora viene el amor a la madre, ahora viene la decencia, ahora viene la cortesía. Un minuto más, un minuto menos, préstemelo, mamá. Así era yo cuando me convertí al Señor. Le dejé en la mano a mi madre un jugo, moviéndolo para que me lo tome. Es que llegó la hora de servir a Jehová. Y yo estoy seguro que así era tú. Lo que tienes que acordarte de las primeras obras. Acuérdate de las primeras obras cuando todo quedaba en un segundo plano para servir a Dios. Acuérdate de las primeras obras cuando Dios iba primero en todas las cosas. La iglesia del Señor, al transcurrir el tiempo, al transcurrir el cumplimiento de la promesa que Cristo viene pronto, es como si se nos hubiese dilatado y nos hemos dormido todos. Mateo 25. Hemos cabeceado todos. Hemos cabeceado la prudente y la insensata. Y Cristo dice lo siguiente: tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Para ofrendar, Dios era una cosa para nosotros. Hoy es el mismo Dios, pero tú sabes, Dios se ha puesto como tan complaciente con nosotros. Ya tenemos una confianza con Dios que le podemos decir: eso lo arreglamos después. Tú sabes cómo somos tú y yo. Anoche escuché la palabra que en mi vida nunca había escuchado que le dijeran a Dios. Don Jehová. Así dijo el predicador. Hablando yo con Don Jehová. Yo dije, yo nunca había oído esa palabra. Yo no sé si Jehová es un don. Lo que sí yo sé es que el Señor le está hablando al pastor de la iglesia de Éfeso que esto es algo tan grande que le dice: haber dejado el primer amor es haber caído de la gracia. Haber dejado el primer amor, todas las obras que hemos hecho no nos valen para nada. Haber dejado el primer amor, el Señor invita: vuélvete a las primeras obras, porque si no vendré contra ti. Estamos satisfechos, estamos conformes, como quiera que lo hagamos, Dios le gusta. Dios sabe que yo no podía más, Dios sabe que así es que yo puedo, y hemos sometido a Dios.
a nosotros y no nosotros a Dios. Acuérdate de donde has caído. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a la preocupación por las cosas espirituales como antes, como yo lo hacía antes. Vuelve a pedir el Espíritu Santo y ese bautismo que tú pedías antes. Las primeras obras en la iglesia primitiva comienzan por el bautismo del Espíritu Santo. Las primeras obras comienzan más que por la predicación, por la llenura de la presencia de Dios. Las primeras obras comienzan por estar investidos de ese poder de lo alto. Esas son las primeras obras de la iglesia primitiva y son las obras que debemos continuar en este tiempo. La palabra Cristo viene, la palabra Maranata, ese era el saludo, ese era el diario vivir, está cerca Jesús, esas eran las primeras obras. Hoy todo eso se ha convertido en algo más de lo que hay. Iglesia, acuérdate de las primeras obras. Cuando el cristiano le decían esto no le agrada a Dios, esto tenía una prioridad. Cuando leí en la Biblia al Señor esto no le gusta, esto era una preocupación. Al correr el tiempo, al pasar el tiempo, decimos como dicen algunas esposas en el matrimonio: tu comida está ahí, ve, sírvetela en el caldero. Porque ya hay confianza. Ya hay una confianza. Ese hombre ya está atrapado. Ay, cuando ese hombre no está atrapado, ¿quién se juega con eso? Y así mismo el hombre, ¿quién se equivoca con esa novia si cumple años? Los detalles están a la orden del día, porque se trata del primer amor. Para poderle transmitir la revelación del amor hacia Dios que Cristo se está reclamando, tenemos que también hablar del amor aquí entre nosotros. La palabra el primer amor es algo muy dulce. La palabra el primer amor es lo que nos hace poeta. La palabra el primer amor es lo soporto todo. La palabra el primer amor, no hay problema con tu persona. Pero cuando nos vamos a Dios, las cosas se parecen mucho. ¿Cuánto nos preocupamos por agradar a Dios al principio y cómo son las cosas de Dios ya después que le cogemos confianza a Dios? ¿Cuánto nos preocupamos porque nuestro Dios se sienta bien y cómo son las cosas ya después que ha pasado el tiempo? El primer amor, y termino con esto, según Apocalipsis 2, versículo 4 y versículo 5, ese primer amor compromete al creyente, no al pastor, no, al creyente, hasta el punto de que todo lo otro que hayamos hecho por el Señor sea en vano. Otra vez. Ese primer amor que reclama el Señor está diciendo: acuérdate de dónde comenzaste a fallar. Acuérdate cómo tú eras antes de tener el empleo que tienes hoy. Cómo tú eras antes de casarte. Cómo tú eras antes de tener la casa que conseguiste. Cómo tú eras antes de comprar el carro que compraste. Acuérdate que tú sabes cómo tú eras. Acuérdate, porque ha caído. Por eso es que se habla de idolatría a muchos objetos aquí en la tierra, porque en el lugar de mi Dios ahora están algunos objetos que me han empañado el amor a mi Dios. Dios no quiere un amor compartido con nada ni con nadie. Acuérdate que tú eras de una manera como tú eras, acuérdate y vuélvete otra vez.
Porque si no, si yo te encuentro en esa condición cuando vuelva, se ha perdido todo. Entonces yo termino con esta revelación del Señor. Esto no es para el pastor. Esto es para todos los hijos de Dios. A Dios se le sirve con integridad. A Dios se le sirve con el corazón puro. Ayer se ofrendaban animales, tenían que ser puros. Hoy se ha dejado de ofrendar animales, pero vámonos a Romanos capítulo 12. Que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo. Que nosotros, nuestro cuerpo, presentarlo a Dios como si fuera un sacrificio de animales vivos. Mi cuerpo en sacrificio vivo, esforzado. Hoy lo que más se escucha es decirle a un creyente que se esfuerce, lleva la vida al paso, lleva la vida al paso. Dios mío, de tanta manera le habla el diablo a la gente. Lleva la vida al paso. Me recuerdo de Pedro diciéndole a Jesús, ten compasión de ti, no vaya a la cruz. No vaya a la cruz. Y el Señor, que no duerme, le dijo, esta voz no es de Pedro. Pedro no habla así. Ten cuidado. Te están diciendo que tú también tienes espacio. Te están diciendo que tú también tienes una vida. Te están diciendo que tú también tienes que disfrutar. Acuérdate. Y Cristo dice, estos son tiempos malos y peligrosos. Y la Biblia dice, estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos de no dormir, sino estar velando. Estos son tiempos muy exigentes. Entonces vamos a volvernos al primer amor, a las primeras obras, a los primeros frutos. Vamos a volvernos a Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es algo del pasado en la iglesia del 2025, porque ya estamos acostumbrados a cualquier culto, a cualquier alabanza, a cualquier cosa, y lo que aparezca, bueno, eso es lo que hay. Cómase eso. Aquí no hay más nada, Dios. Acuérdate de las primeras obras y volvamos a las primeras obras. Volvamos a las vigilias, volvamos a los matutinos, volvamos al trabajo en la obra del Señor, volvamos a los cultos, volvamos al sacrificio, vamos a la oración a las 4 de la tarde en la casa del Señor. Acuérdate, acuérdate que no es amor, es el primer amor. Es el primer amor. Acuérdate cómo eran las cosas, vuélvete allá. Que Cristo quiere las cosas como al principio. ¿Tú te acuerdas que cualquier cosita era mala y ahora eso es algo social? No, siguen siendo igual en el Señor. Acuérdate. Cuando no te acuerdes, cuando yo no me acuerde, puedo decirle al Señor, trae a mi memoria, Dios, las primeras obras. Ayúdame, Señor, no a ser cristiano. Hace años que estoy predicando que ser cristiano no es lo que me complace. Quisiera ser un mejor cristiano. No es que sea cristiano, no es que marche, ofrende, cante. Es la calidad de lo que le estamos dando a Dios. Acordarnos de las primeras obras, y en esas primeras obras se esconde el primer amor que le tuvimos a Jesús de Nazaret.